un día de verdadera pesadilla en Morelia. Ah, Qué barbaridad. Este es un problema que no ves cómo lo vas a resolver. Yo no veo la posibilidad de que lo resuelvan. Ayer, más de 20,000 maestros y estudiantes con marchas, tomas de carreteras, exigiendo la liberación de los jóvenes que fueron detenidos, los estudiantes de las normales que habían sido detenidos en las 3 escuelas, en las normales rurales. Las marchas y bloqueos dicen que continuarán hasta la liberación total. Ya liberaron algunos. A 102 ya, de los 176 que habían detenido. Sí, ya fueron liberados porque además no estaban consignados en los videos que estuvieron tomando y quedan detenidos. Algunos incluso ya fueron trasladados a otro penal, pero la locura ayer en Michoacán, y amenazan, sobre todo porque están dirigidos por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y el líder sindical dijo que mantendrán un paro indefinido de labores. la verdadera tragedia es que se está convirtiendo en un movimiento popular, porque ya se sumaron los padres de los niños detenidos y los padres de los alumnos de las normales. Entonces se está convirtiendo en un movimiento de masa, y eso es gravísimo porque yo no sé cómo demonios lo van a detener. Ayer entrevistaron a uno de los voceros de la normal de Tiripetío, que es la más ruidosa, la más activa. Tiene los mayores activistas políticos en Michoacán. Y este señor dijo que habían utilizado palos, piedras, bombas Molotov y armas. Cuando le preguntaron por qué armas, dijeron porque se las quitamos a los federales. O sea, tienen pistolas, tienen rifles o no sé qué demonios tengan guardado, y no creo que se los hayan quitado a los federales. Por cierto, entre los heridos hay un federal que fue quemadito, como el niño este del que hablábamos, y está delicado, está hospitalizado, pero nada de eso toma en consideración la gente. La gente nada más ve que sus muchachitos los están encarcelando y la gente está protestando por eso, pero no ven todo el perjuicio que están provocando. Bueno, sí, hay sectores que sí lo ven, pero ¿qué pueden hacer? Yo creo que es el problema se les ha olvidado cómo manejar esto. Esos líderes, esos grupos, antes el gobernador los tenía en la bolsa. Es decir, estos conflictos no se daban porque el gobernador acordaba con ellos, los atraía, y seguían adelante, pero pues si se sigue el camino del enfrentamiento, pues puede ser que se impongan. Se han impuesto el movimiento represivo, pero llega a extremos muy violentos que no creo que estén en posibilidades de alcanzar ahora. El conflicto era periódico, y particularmente con los de la normal Vasco de Quiroga de Tiripetío, periódico. Era cada 6 meses, cada 3 meses, no sé. Pero bueno, pues seguramente usaban la técnica no del garrote, sino del billete, y los tranquilizaban. Ahora, Fausto Vallejo, pues está nadando de a muertito. Él no ha hecho absolutamente nada, excepto declaraciones de que será castigado el que lo merezca y no permitiremos más violaciones a la ley, etcétera. Pero salvo eso, el hombre no ha hecho absolutamente nada. La intervención fue de la Policía Federal, y vuelvo a insistir en algo que dije ayer: ni siquiera fue para controlar a los estudiantes ni para meterlos o para rescatar las escuelas. Fue para rescatar los camiones privados, porque la propiedad privada no debe de tocarse. Ya las escuelas son oficiales, ahí se van. Ese es el problema fundamental.
pero yo lo que estoy viendo es que se está agravando con la participación de mayores contingentes que van de como personas, moscas al panal. que algunas de ellas son incluso apolíticas, amas de casa inclusive. Pues eran todavía las 11 de la noche y distintas calles de acceso a donde está el centro penitenciario. Una serie de vehículos, gente, policías para tomar control de la zona y evitar que llegaran hasta ahí y fueran a crear un problema mayor en el centro penitenciario. Pero otra cosa que está agravando esta situación es que en Oaxaca los normalistas tomaron por más de 4 horas la carretera federal en apoyo a los de Michoacán. Es que esto está creciendo de una manera desmesurada. Y también hubo afectación en la Ciudad de México por los mismos conflictos de Michoacán. Hubo una protesta y aproximadamente 200 personas bloquearon la avenida Insurgente Sur a la altura de la estación del Metrobús Nápoles. El bloqueo duró más de 1 hora y media. Interrumpió el servicio del Metrobús a pesar de que hace poco habían dicho que no se iba a permitir y que se iba a actuar con todo el rigor de la ley en contra de quien bloqueara el paso del Metrobús. Pero no ocurrió, los ganaderos inclusive no los pudieron retirar y el servicio del Metrobús se vio afectado por más de 1 hora y media y todavía a las 8 o 9 esto fue como a las 6:30 de la tarde, pero todavía como hasta las 9 de la noche había cientos o miles de personas sobre la avenida Insurgentes que tenían 2 horas esperando a que pasara una unidad del Metrobús y no pasaba porque ya no pudieron solucionar el retraso tan grave que sufrió este servicio. Y les tocó sufrir tanto a los automovilistas que circulaban sobre Insurgente Sur como a los usuarios de la línea 1 del Metrobús. Desesperante porque no hay alternativa de transporte sobre Insurgentes. O taxi o Metrobús. O caminar, porque no había de otra. Esa alternativa fue la que tuvieron muchos. A caminar y buscar otra alternativa de transporte, porque este bloqueo se realizó cerca de la representación del estado de Michoacán. Pero entonces, si no los quitas por medio de la fuerza pública, ¿qué haces? ¿Sigues afectando a miles y miles de personas? Aplicar la ley. Sí. Nada más. No hay más. No hay forma de negociar porque esto olería a corrupción, componenda, arreglarse de otra forma y te encadenaría 6 años a seguir sujeto a ese tipo de negociación entre comillas. Y tú no estás para negociar a ese nivel, tú estás para aplicar la ley. Yo no sé qué tan contento esté Fausto Vallejo de haber ganado el gobierno de Michoacán, porque desde que asumió el poder hace 7 meses ha enfrentado conflictos con normalistas, indígenas, grupos religiosos, con moradores de Casa del Estudiante, los aspirantes a la Universidad Michoacana, empleados y alumnos del bachillerato a distancia, pero además no tiene liquidez, tiene problemas en la capital michoacana y en los círculos de gobierno, problemas con las economías pueblerinas como en el municipio de Erongarícuaro, en la región lacustre, y estos son algunos de los problemas, de los más grandecitos, tiene otros más chiquitos. Bueno, y el problema grave que tiene de que lo dejaron sin dinero y con un deudón bárbaro, por lo cual hay 3, no solo Erongarícuaro, sino hay otros 2 municipios que tuvieron incluso que despedir a la gente porque no tienen para pagarle salarios, y un municipio más que los trabajadores decidieron trabajar gratis mientras se les resuelve el problema. Pero yo voy a ser simplista hasta el extremo. Todo este relajo que se está armando, porque no solo los de Oaxaca, los de Guerrero ya también hicieron su declaración de que se sumarán a la protesta y a los paros, yo creo que tiende nada más a demostrar que el regreso de los tricolores es un regreso represivo, y están provocando para eso, para demostrar que los priistas son represivos y son malvados. Pero, a ver, ¿qué hace la autoridad cuando el secretario de Educación señala no aceptaremos chantajes, los cambios a los planes de estudio no se van a modificar, se aplicarán
los cambios y se tendrán que asumir en las escuelas, y entonces surge la CENTE, la coordinadora de trabajadores de la educación, y les dice, sí, pues ahí les va. Lo que planteaba Dora sobre el diálogo no ha sido posible porque en las últimas citas que les han dado a los últimos acuerdos que ha tenido un subsecretario de Gobernación con los dirigentes de los paristas, de los protestantes, simplemente no ha habido diálogo porque no se presentan los muchachos. Es más, yo me temo que ni siquiera tienen una cabeza que los controle.